hay también quienes, más que emigrar, huyen. Bueno, después de hacer un periplo resolviendo los temas informáticos para esta entrevista, reentrevista con el doctor Santiago Mao. Ustedes conocen al doctor Santiago Mao, es el referente inmediato de la Organización Orientación Migratoria en Valparaíso, Chile, y con quien hemos tenido el gusto de compartir varias actividades y, por supuesto, estar siempre al tanto de lo que ocurre en la migración en el territorio chileno y fuera del territorio chileno, haciendo análisis y comparaciones y otras actividades. Santiago Mao es abogado, es activista de los derechos humanos por la población migrante. En Chile trabaja con todos los migrantes, no solamente los venezolanos, aunque este es su lugar de origen, Venezuela. Tiene una muy buena experiencia como defensor de los derechos humanos de los migrantes, pero sobre todo está siempre muy actualizado con lo que está ocurriendo en Chile. Santiago, muy buenas tardes, te damos nuevamente la bienvenida a este espacio que es tuyo también. Gracias, José, gracias por la re-bienvenida, ¿no? Después que superamos los problemas técnicos, bueno, cosas que pasan y cosas de las cuales uno también aprende, así que gracias nuevamente por la invitación y aquí estamos prestos para ayudarnos entre Arepa Viva y el Centro de Orientación Migratoria. Así es, don Santiago. Bueno, ha pasado ya un tiempo importante de la asunción al poder del nuevo presidente chileno y esto nos pone en la tentativa de hacer un análisis comparado de las políticas migratorias y cómo se ha ejecutado esto en la realidad. Chile ha tenido unos antecedentes recientes bastante oscuros, pese a las ofertas originales de la presidencia anterior, del presidente anterior. Los antecedentes y las prácticas no fueron del todo satisfactorias y una expectativa muy importante con respecto al nuevo gobierno, ¿sí? ¿Cómo se ha manifestado esto en la realidad en Chile? ¿Cómo lo viven los migrantes? ¿Cómo son las prácticas políticas, administrativas ahora en términos migratorios? A ver, entonces, efectivamente hay que hacer una distinción de antes y después, pero no hay que dejar de lado de que el gobierno anterior, el gobierno del señor Sebastián Piñera, dejó servida la mesa. Dejó servida la mesa en el tema migratorio, dejó servida la mesa en torno a una serie de políticas que al día de hoy, como tú lo has referido, conforman ese pasado oscuro, pasado que de alguna u otra manera el actual gobierno está tratando de develar, ¿no? Está tratando de cambiarle la imagen a lo que es la migración en Chile, pero no es tan fácil, no es tan fácil porque precisamente parte de cualquier política migratoria que se vaya a implementar, que se vaya a diseñar, que se vaya a ejecutar, va a ir de la mano justamente con una ley aprobada durante pandemia, durante el gobierno de Sebastián Piñera y que es la que está rigiendo en este momento. Ahora, aquí hay cosas interesantes que vale la pena resaltar, como por ejemplo, que en la anterior administración no había una apertura para sentarse a conversar, a dialogar, a escuchar con los diversos actores sociales que pudieran estar vinculados al tema migratorio. En los actuales momentos, el profesor Eduardo Taller, quien es el actual director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, ha mostrado precisamente el ánimo de escuchar, de dialogar con distintas representaciones, no solamente con el empresariado chileno, sino también con las organizaciones que vienen trabajando el tema migratorio desde hace rato en el país. Esto ya de por sí es un cambio positivo, es un cambio que demuestra la voluntad de escuchar y de hacer las cosas de otra forma, de otra manera. Ahora, lo que sí todavía la población migrante que vive en el país está a la expectativa es que le den una respuesta en torno a su solicitud de migración. El mismo director del Servicio Nacional ha señalado que existen más de 500,000 solicitudes que están a la espera de una respuesta. Y si nosotros vemos cuál es la cantidad de migrantes que actualmente residen en el país, según el último censo que se hizo en el 2020, en diciembre del 2020, estaríamos hablando de la tercera parte, 500,000 personas sería la tercera parte de esa totalidad que está a la espera de una respuesta. Por lo tanto, aquí hay una situación en donde obviamente estamos esperando que efectivamente comiencen a sentirse los cambios. ¿Por qué? Porque los deseos no empreñan, José. Podemos tener muy buenas intenciones, pero si esas intenciones no las llevamos al plano real y no las materializamos justamente a través de todas estas políticas, obviamente estaremos en la misma, estaremos precisamente en esos antecedentes oscuros o en ese sabor amargo que nos ha dejado como herencia, como legado la anterior administración.
Eso por ponerte un ejemplo, ¿no? La apertura del actual servicio. Pero también hay otra situación bastante interesante que no ocurrió en el pasado, que la actual autoridad obviamente le ha dado énfasis en los primeros 100 días de gobierno, que es el tema de la niñez migrante, niños, niñas y adolescentes que han ingresado a Chile por un paso no habilitado. A esta niñez migrante se le está garantizando el interés superior, se le está garantizando una protección integral, precisamente que tenía que haberse garantizado desde hace bastante rato, que no fue así, y bueno, ya comenzaron a generarse los primeros visados, los primeros permisos de residencia para población infantil que ha llegado al país por un paso no habilitado. Esto nosotros desde la sociedad civil lo aplaudimos, lo reconocemos, porque realmente está mandando un mensaje positivo. Ahora, la pregunta que queda sobre la mesa, la pregunta que tenemos que hacernos es cómo quedan los adultos y en especial cómo quedan los cuidadores de esa niñez migrante. ¿Por qué? Porque por más que el niño tenga una autorización para vivir, para residir, para estudiar en Chile, obviamente necesita de un adulto que lo ayude en otros aspectos o en el ejercicio de otros derechos. ¿Por qué? Porque el niño por sí mismo no se basta así solo. Entonces, hay una segunda propuesta que ya la anunció inclusive el director del Servicio Nacional, y es precisamente darle la posibilidad a estos cuidadores de regularizarse, cuidadores que también han ingresado al país por un paso no habilitado. Y esto es una señal importante. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo comienza ese proceso de regularización? ¿No? Porque eso puede ser después del plebiscito que tenemos en puerta en el mes de septiembre, acá en Chile, el plebiscito para aprobar si se aprueba o no una nueva constitución. Pero ¿será este año? ¿Será el próximo año? ¿Será a finales del año? No lo sabemos. Y aunado a ello, hay una tercera propuesta que está haciendo el actual director del servicio. Y repito, son propuestas que no se dieron en el pasado y no eran porque no pudieran darse, es que sencillamente no era la voluntad política del gobierno anterior. La voluntad del gobierno anterior estaba enfocada en criminalizar a la migración, expulsar a las personas que ingresaron por un paso no habilitado y sencillamente no permitirle de ningún modo acceder a algún tipo de visa. Entonces, la tercera propuesta que está haciendo el actual director del servicio, propuesta que incluso le informó en una entrevista de hace unos 15, 20 días atrás, es un empadronamiento. ¿Por qué? Porque ni siquiera la propia autoridad migratoria en Chile tiene información exacta de cuántos extranjeros han llegado al país por un paso no habilitado. Se tiene una data aproximada, se tiene una data que arroja la Policía de Investigaciones a través de un mecanismo conocido, de un famoso mecanismo conocido como la autodenuncia, que no es más que una declaración voluntaria que hace el extranjero por haber cometido una infracción. Pero hay extranjeros, primero, como es una declaración voluntaria, no existe obligatoriedad en ello. Y segundo, hay extranjeros que no han hecho esa declaración. Por lo tanto, se estima que en este momento, además de esas 500,000 personas que están a la espera de una decisión sobre su situación migratoria, hay que sumarle aproximadamente 120,000 personas que han ingresado por un paso no habilitado. Y por lo tanto, aquí hay una situación, como la ha definido el propio director del servicio, unos cuellos de botella que se generaron en la administración anterior y que obviamente este gobierno está en la obligación de darle una respuesta y resolver. Pero mientras esto ocurre, mientras llega la solución, la población migrante sigue a la espera. Por lo tanto, la situación no es fácil, pero hay que buscarle una solución y es allí donde estamos precisamente las organizaciones migrantes y promigrantes empujando. Santiago, ese número de personas al que haces referencia, cerca de 120,000, creo que mencionaste, incluso el que mencionaste anteriormente, ¿es antes o después? No, ese número 120,000 se ha ido alimentando progresivamente, ¿no? Pero tiene su génesis, tiene su nacimiento con ocasión de las políticas migratorias implementadas durante el gobierno de Sebastián Piñera. Es allí donde nace. Si nosotros revisamos cuál era el número de personas que habían ingresado al país por un paso no habilitado antes del 2018, el número es relativamente bajo. Obviamente, al haber un cambio en la política migratoria, al haber un cambio en cuanto a la solicitud de visados consulares, no solamente para cubanos y dominicanos, sino también para haitianos y venezolanos, esta exigencia, estos madrugonazos, porque al final del día también fueron madrugonazos en donde sorprendieron a más de uno, inclusive tratando de ingresar a Chile por un paso regular. Estos madrugonazos generaron precisamente este número de 120,000 personas, pero también estas políticas migratorias que se fueron implementando
generaron que al día de hoy existe un cuello de botella en donde más de 500.000 solicitudes están esperando una respuesta. ¿Cómo es posible? Fíjate que aquí hay algo interesante, que el año pasado, estamos hablando del mes de abril del año pasado, se implementó un proceso de regularización extraordinaria para quienes habían ingresado de forma regular al país y que al 2021 no habían podido sacar papeles, obtener papeles y hacer una vida normal. Bueno, postularon este proceso de regularización en el mes de abril y hoy, junio del 2022, siguen esperando una respuesta. Hicieron ofrecimiento de que iba a ser un proceso expedito. Hicieron un ofrecimiento que gracias a los medios informáticos se le iba a poder dar respuesta a la persona. Y al final del día son personas que no acaban de llegar incluso. Son personas que tienen hasta 4 años en el país esperando una primera visa, una primera cédula y siguen allí esperando respuesta. Y esto es por ponerte el ejemplo más reciente. Y esto es producto precisamente de esa política del pasado. Ahora, si le queremos seguir añadiendo más leña a la candela, más leña al fuego, hay personas que ya llevan 3 años, José, 3 años esperando la respuesta sobre su solicitud de regularización migratoria. 3 años. Cuando la ley chilena establece como plazo máximo para responder este tipo de solicitudes 6 meses. 6 meses. Que hay una pandemia que se atravesó, que obviamente hay una causa de fuerza mayor, un caso fortuito que obviamente ha tenido cierta incidencia en la resolución de todas estas solicitudes. Sí, es admisible, pero 3 años. De repente yo lo puedo llevar 1 año, 1 año y medio, pero 3 años, José, 3 años en donde las personas simplemente han tenido que bandearse de alguna u otra forma para resolver el tema de sus ingresos, el tema de su trabajo, el tema de la manutención, de las ayudas familiares. 3 años sin papeles, habiendo cumplido con todas y cada una de las exigencias legales que existían a la fecha, no tiene justificación. Entonces, este gobierno precisamente tiene el compromiso no solamente legal, sino moral de darle una nueva cara al tema migratorio, al tema de la regularización migratoria en Chile. Santiago, hemos escuchado de una expectativa de perdonazo migratorio. ¿De qué se trata? A ver, justamente con ocasión de este número aproximado que he hecho referencia y que, ojo, no es una cuenta mía, sino que es una data o un número también indicado por el propio director del Servicio Nacional de Migraciones de 120.000, son personas que hasta el día de hoy han ingresado por un paso no habilitado, ¿no? Y ojo, este número de 120.000 personas, cuestión que no se ha hecho, mejor dicho, la distinción, o el director del servicio no ha hecho la distinción si están incluidos adultos y niños. Nosotros partimos de la premisa que solamente son los adultos. ¿Por qué? Porque no hay una data al día de hoy que me registre el ingreso de niñez migrante por un paso no habilitado. No existe, ¿no? Lo que existe es una data para los adultos y esa data la administra la propia Policía de Investigaciones. Ahora, para estas personas, desde hace rato, y cuando te digo desde hace rato, tanto en la ley que fue derogada, que se había promulgado en el año 1975, y en la ley nueva, que fue promulgada precisamente el año pasado, se habla de esa posibilidad de que la autoridad, en este caso el subsecretario del Interior, le otorgue documentación, le otorgue papeles a las personas que han ingresado al país por un paso no habilitado, ¿no? Existe esa posibilidad. Esa posibilidad ha existido en Chile en 3 oportunidades atrás, ¿no? Se ha materializado en otras ocasiones. Y es lo que han llamado los medios un perdonazo migratorio, que no es más que una amnistía migratoria, ¿no? Digamos que es hacer un perdón por la infracción administrativa de no haber cruzado, no haber ingresado al país de forma regular o por un paso oficial. Entonces, obviamente, cuando la persona ingresa de manera irregular, automáticamente se le va a dificultar de entrada acceder al papel, salvo que la máxima autoridad en la materia decida hacerle el perdonazo y otorgarle la documentación. En este momento, este perdonazo, pudiéramos decir que está siendo aplicado a niñez migrante, ¿no? Pero, como te comentaba hace un rato, queda el tema de los adultos. Sobre los adultos solamente se hizo el ofrecimiento para los cuidadores de esta niñez migrante.
cuidadores que pueden ser mamá, papá o algún familiar directo que tenga la responsabilidad o el deber de cuidado sobre estos niños, niñas y adolescentes y que obviamente también han ingresado al país por un paso no habilitado. Pero aquellos que no son cuidadores y que están en otra situación, sobre todo aquellos que se han venido en el marco de lo que conocemos como reunificación familiar, lo único o la expectativa que hay es que le den papeles, pero previo a ello pareciera que va a haber un empadronamiento para confirmar esa data de 120,000, pero también recoger otra serie de datos. Nuestra preocupación sobre ese empadronamiento, el cual es válido, no lo vamos a cuestionar, pero nuestra preocupación es que se brinden garantías de que la información que allí se recoja no vaya a ser utilizada posteriormente por cualquier gobierno que esté de turno como un elemento de persecución al migrante que ingresó por un paso no habilitado. ¿Por qué? Porque en ese empadronamiento no solamente es tu nombre, tu edad, tu fecha de nacimiento, tu domicilio, tus vínculos familiares. Entonces, hay una serie de datos importantes que hay que brindar las garantías correspondientes para que no se vaya a convertir como un elemento de persecución, bien sea a corto, mediano o largo plazo. Santiago, te estoy entendiendo que todavía entonces es posible que existan separaciones familiares, un poco al estilo Trump, que es un ejemplo crudo reciente, pero que sabemos que en Chile se dio en algún momento también. ¿Es posible que sigan ocurriendo? Mira, la posibilidad siempre va a estar latente, siempre va a estar manifiesta. ¿Por qué? Porque en la ley no solamente me habla de expulsiones, sino también me habla de reconducciones. Obviamente, cuando hablamos del tema de las expulsiones, tiene que hacerse un análisis de caso a caso. Y eso fue una de las demandas que se hicieron en el pasado al gobierno del señor Sebastián Piñera, ¿no? En donde no solamente vistieron a los migrantes de blanco, hicieron un show televisivo y los montaron y no se hizo esa evaluación de caso a caso. Por lo tanto, allí se produjeron expulsiones masivas, ¿no? A pesar de que la excusa del gobierno anterior era que cada una de esas personas tenía una expulsión individual. No, ahí sencillamente no hubo el análisis de caso a caso. Simplemente, si nosotros revisamos en el pasado reciente cómo fueron esas expulsiones, vemos que todas tienen la misma motivación, la misma justificación, y lo único que cambia es el nombre del extranjero. Eso es lo único que cambia. Del resto, no se hizo esa evaluación caso a caso. Ahora, en aquel momento, cuando se hicieron estas expulsiones, hubo fracturas familiares. No solamente se expulsaron a papá, a mamá, que ya tenían a sus hijos viviendo en el país, también se expulsaron a los abuelos. En fin, hay una serie de circunstancias que atentaron contra el derecho a vivir en familia, el derecho a la reunificación familiar. Esa expectativa, como te digo, está. ¿Por qué? Porque la ley contempla no solamente la medida de expulsión, sino que ahora incorpora dentro de su catálogo sancionatorio la reconducción o el reembarco, ¿no? Pero también la ley contempla que para aplicar algún tipo de medida como esta, tiene que hacerse el análisis de caso a caso. Una cosa es lo que dice la ley, León, y otra cosa es lo que me evidencia a mí la práctica. Y recordemos que el tema migratorio no es ajeno al tema de las presiones políticas que pudieran suscitarse en un momento determinado. Basta con revisar en el pasado no muy lejano, cuando estábamos en época electoral, que había una primera oferta por parte del señor Boric en relación al tema migratorio, una primera oferta que obviamente le sacaba a más de un migrante una sonrisa, pero posteriormente esa oferta tuvo que replantearse en la segunda vuelta. Entonces, ¿pero por qué se replanteó? Porque obviamente allí había un elemento político que pudiera estar generando algún tipo de incidencia y efectivamente fue así. Por lo tanto, el tema migratorio no va a ser ajeno a las presiones políticas y en este momento, si bien es cierto, no se han dado expulsiones, esto no significa que no se vayan a dar en un futuro no muy lejano. Habría que ver el contexto y habría que ver las razones que pudieran argumentarse para justificar las mismas. Pero decir que no van a ocurrir, mira, es como decir que estoy adivinando el futuro a razón de una bola de cristal y es mentira. ¿Siguen habiendo expulsiones en Chile todavía? En este momento, las únicas expulsiones anunciadas, no solamente por el director del Servicio Nacional de Migraciones, sino por la propia ministra del Interior, han sido expulsiones en el marco de procesos judiciales. Es decir, extranjeros que han cometido delitos en Chile, que han sido sancionados y obviamente en el marco de una conmutación de la pena lo han repatriado o los han devuelto a su país de origen.
Y esas penas que las consideran para la repatriación o la expulsión, como quiera que se le llame allí, ¿qué tipo de penas entran allí? Porque supongo que una persona que esté imputada por algún delito mayor o delito grave, premiarlo también con la repatriación sería un tema importante a considerar. Bueno, claro, dependiendo de la óptica con que lo mire, pudiera verse como un premio para el delincuente, ¿no? Para aquella persona que ha sido condenada por la comisión de un delito, regresarlo a su país de origen y que no cumpla la pena en el territorio donde cometió precisamente la acción delictiva. Ahora, lo que sí vamos es que la legislación chilena, al menos en los casos de delitos contra la propiedad, que si es robo o hurto, permite precisamente esa conmutación. Es decir, yo estoy cambiando una pena por otra. No Delitos es un premio, menores, sino que sí, sino que simplemente yo lo que tomo en consideración que ya la persona fue sentenciada, esa presunción de inocencia quedó desvirtuada, se le impone la pena y hago la conmutación. Cambio la pena de privación de libertad por la de devolución a su país de origen. Entonces, allá hay una conmutación como tal que no debería verse como un premio, sino que precisamente forma parte de esas alternativas que establece el orden jurídico chileno. Y la persona que decide no ser repatriada, se queda, purga su pena allí y continúa No, lo su que vida sucede es que aquí, no, o sea, en este caso sencillamente es una decisión judicial. Aquí no depende el cumplimiento de la pena a la voluntad del condenado. Aquí sí. simplemente en el marco de ese cambio es un change, o sea, una pena por la otra. Y ese change, ese cambio, no queda en manos precisamente en este caso, del sentenciado o del condenado, sino que en el marco jurídico el tribunal hace el cambio y se hacen las gestiones administrativas y se hace la devolución al país de origen. Claro, te entiendo perfectamente. Bueno, doctor, le agradecemos mucho. Usted es siempre tan amplio, tan oportuno con las explicaciones sobre la migración en Chile. Valoramos mucho la compañía que nos das acá en nuestro programa Migrantes y, por supuesto, esta parcería que tenemos desde Orientación Migratoria y Arepa Viva. Valoramos mucho y sí me gustaría tener otro espacio contigo para que hablemos de estas personas que han tenido que salir de Chile por razones que consideraron necesarias remigrar a Uruguay, Argentina, Paraguay, a otros lugares, incluso a Estados Unidos, los haitianos sobre todo, que han tenido otro cuello de botella en México y que han sido devueltos algunos hasta Chile. Conocer un poco cuál es el destino de estas personas, así que te pido que en las próximas semanas tengamos un contacto para hablar de esos asuntos también. Claro que sí, José, con todo el gusto, que todavía hay mucha información por transmitir, mucho que dar a conocer y sobre todo de esta parte del continente, de esta parte de este lado de la cordillera, ¿no? Sí. Sabemos que el tema migratorio en Argentina también tiene sus matices, sus particularidades, pero lo que es este desierto fronterizo entre Perú y Bolivia también tiene muchas historias que contar y mucho por decir y muchas cosas que no se conocen. Hemos estado hablando con el doctor Santiago Mao, referente inmediato de la organización Orientación Migratoria, que está en Valparaíso, Chile, y que tiene varios años dedicado a la atención y apoyo de los migrantes indistintamente de sus lugares de orígenes. Y con estas experiencias y esta lucha de día a día del doctor Santiago Mao como activista de los derechos humanos de las personas migrantes, abordamos bajo el análisis comparativo de lo que ha sido el antes y el después en el del gobierno de Boric y el anterior de Sebastián Piñera. Con esto, queridos amigos, vamos nosotros a una pausa y volvemos enseguida.